buenas a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Mucho por Ver, el podcast relacionado con el proyecto de DMAE impulsado por Novartis. En el micrófono, ya me conocen, soy Julián Bruscantini, que en este segundo episodio también está acompañado por el psicólogo Felipe Yagüe para recoger y retomar cositas que hemos hablado en el primer programa. Felipe Yagüe, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, hola de nuevo y muy bien, aquí otra vez con vosotros. Decía ahora, Felipe, que íbamos a hablar un poquito en profundidad de lo que hemos estado charlando en el podcast anterior y en este caso lo vamos a relacionar con el impacto psicológico y la sintomatología del estado anímico. Cerrábamos, Felipe, justamente el programa anterior diciendo lo que era un trastorno adaptativo un poco por encima, sin quizás demasiado detalle. Si querés, por favor, para empezar, anda contándonos justamente qué significa un trastorno adaptativo y cómo lo centrás así con la DMAE, ya que esto nos va a permitir poder hacer hincapié, poder centrarnos en dos estados que puede atravesar una persona cuando hablamos de estos diagnósticos, como es, por un lado la depresión y por el otro la ansiedad. Cuando quieras, Felipe. Cuando hablamos del impacto psicológico, emocional, derivado de la DMAE o de su evolución, hablamos de dos tipos de afectación o de dos tipos de sintomatología. La sintomatología depresiva del estado de ánimo y también la sintomatología de ansiedad. La primera, la sintomatología depresiva, correlaciona de forma prácticamente segura con la DMAE, con la pérdida de visión. Okay. ¿Qué ocurre? Bueno, pues podemos ver unas respuestas de tristeza, muy normal en la depresión, de llanto, a su vez un cierto abandono, apatía, se reduce mucho la iniciativa personal, dificultades para apreciar aspectos placenteros de la vida, se reduce del mismo modo la motivación y con todo ello se da una apatía general, ¿no? Eso es un poco la depresión o los síntomas depresivos que se asocian a la DMAE. El concepto general, básico, es el concepto de pérdida. Sí. Es el concepto de discapacidad, de limitaciones en nuestras tareas, en nuestras actividades diarias y también de restricciones en la participación social. Bueno, todo esto que nos acaba por bloquear o paralizar un poco el funcionamiento de nuestra vida diaria, tanto física como psíquica como social. ¿Sí? Este por un lado. Por el otro lado, te decía también que hay una serie de síntomas que pertenecen más al grupo de la ansiedad. Si bien los síntomas depresivos están relacionados con eso que hemos perdido, con la versión de nosotros que ya no tenemos, por eso se habla de un duelo, que hay que pasar para reconocer o reestructurarnos de acuerdo a esa pérdida, a lo que ya no tenemos de nosotros mismos o sentimos que hemos perdido. ¿Sí? Okay. Hay siempre un carácter subjetivo, sentimos que hemos perdido algo por lo que hacemos o desarrollaremos ese duelo adaptativo. Claro. Por otro lado, te decía o te anunciaba los síntomas de ansiedad más relacionados con casi con el futuro, si bien la pérdida es con el pasado y los síntomas depresivos, relacionado con el futuro o con lo que vendrá, tenemos síntomas de ansiedad que tienen que ver con el temor, con la angustia, con una cierta tensión, una cierta preocupación por el que va a ocurrir. Okay. Es con una respuesta también neurofisiológica que llamamos, que podemos sentir en nuestro cuerpo. Hay quien lo puede notar más en el estómago, hay quien lo nota más en tensión craneal, ¿verdad? O muscular, etcétera, ¿no? Esa es la parte fisiológica de la ansiedad. Bueno, como decimos, síntomas depresivos relacionados con la sensación subjetiva de pérdida y síntomas de ansiedad relacionados no solamente con lo que puede ocasionar también la evolución de la enfermedad, sino también con nuestras actividades diarias, con una visión reducida, si tenemos que seguir haciendo una actividad laboral o social, si vemos que no nos sentimos seguros, si vemos que no nos sentimos capaces, pues vemos que necesitamos hacer un esfuerzo adaptativo o a veces un sobreesfuerzo y muchas veces tendemos a evitarlo, a la renuncia. Bueno, por eso va tan unida también los síntomas depresivos y ansiosos. Podríamos decir que la persona
experimenta estas dos situaciones. Primero, siempre hablando de postdiagnóstico, esa depresión justamente por esa cuestión de lo que se va a perder, de lo que voy a dejar de hacer, y por otro lado esa ansiedad por el futuro, por cómo me reajusto a todo lo que viene. Sí. Realmente están asociadas, pero fíjate que están unidas que se pueden a sensaciones diferentes, ¿no? Uh-huh, es un poco por ser gráficos, ¿no? Con lo que he perdido, pues siento esa pena, por un lado, esas pocas ganas de continuar, ¿sí? que es el estado depresivo, de duelo. Bueno, y por el otro lado, bueno, cuidado a que cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, voy a ser capaz, ¿sí? En lo general, por lo que venga, y en lo concreto, ¿no? Si esta tarde tengo que ir a tal lugar y no voy a ver bien a las personas con las que me encuentro, bueno, pues se generan esos micromomentos de ansiedad que también promueven pues la inactividad, el abandono y también a veces el aislamiento, con lo que hay que estar atento, como te decía en el anterior podcast. Sí. Si bien hemos de normalizar una cierta insatisfacción, una cierta sensación de tristeza o de temor, de acuerdo, pero cuando la intensidad es un poco fuerte hay que buscar ayuda o hay que ponerle especial atención. Ahora justamente que me das este pie, una vez una persona como vos, un profesional de este área, de lo psicológico, que detecta situaciones de este tipo, ¿cómo se afrontan? ¿Qué haces vos con la persona para que pueda empezar a mejorar su vida, su escena, su panorama? Bueno, la psicología contempla a los individuos como tres aspectos personales, ¿no? Las cogniciones, que es aquello que pensamos, el autodiálogo que tenemos todos, las emociones, que es esto que hablamos más directamente, ¿no? La tristeza o la alegría, el miedo, la tranquilidad, ¿sí? Y por otro lado, la conducta, aquello que es observable, lo que hacemos, ¿sí? Si yo me levanto una mañana y me voy a la calle y echo a andar, o si bien me abandono y me quedo en casa durmiendo todo el día, bueno, sabemos que tendrá un efecto diferente una y otra actitud, ¿verdad? Okay. O una u otra conducta. Bueno, pues intervenimos en cualquiera de estos tres espacios psicológicos, o bien los pensamientos, o bien las mismas emociones, o bien la conducta, para intentar... ¿Cuál es el objetivo? Movilizar a la persona, que no te quede atascada en esa segunda fase que hablábamos de duelo y que empiece a buscar recursos internos y externos, como decíamos, tecnológicos, personales, para hacer o rehacer un poco las diferentes actividades, tareas, participaciones en la vida diaria. Fundamental esta búsqueda de recursos, claro. Que tenía antes, claro. Vamos a temas concretos, ¿no? Como decimos, hay mucha afición a leer o puede haber afición a viajar, etcétera, etcétera, a la que muchas personas pueden empezar a renunciar. Claro. Y si renuncias, empiezas a bajar también la satisfacción personal con tu vida, ¿no? Todos, más consciente o más inconsciente, hacemos una valoración continua de en qué momento estamos, si estamos contentos, si no, bueno, eso que podemos llamar satisfacción o valoración de personal, ¿no? de nuestras vidas. Okay. Poder mantener una serie de actividades, pues es lo que va a hacer que entremos en esa rueda de que es un ajuste psicosocial, como decimos, a las nuevas circunstancias en las que sentimos limitaciones y a las que debemos, o para las que debemos encontrar nuevas maneras, ¿sí? Nuevas actividades o estrategias. Básica la activación, entonces. Que si nos quedamos, como te digo, un poco paralizados en esa segunda fase de duelo, pues puede que no tomemos estos recursos tan necesarios para ajustarlos. Muy bien. Claro, otra manera de mirar es lo que te decía, el tercer espacio psicológico, la conducta, lo que hacemos, ¿no? Claro, por parte de los familiares, por parte de los amigos de pacientes de MAE, se puede observar pues cuando la persona se desactiva y empieza a dejar actividades que hacía al lado, incluso placeres o aficiones que le resultaban de alto interés, pues acaban aparcándose porque uno siente que ya no puede hacerlas, ¿no? Es como esa rueda, ¿no? Ese aparcarse hace que no se disponga a conocer otras maneras para acabar haciendo lo mismo, ¿sí? Bueno, lógicamente, si hablábamos antes de lo básico que es la activación, lo contraproducente que es la desactivación. La persona, claro, al final, retomando cosas que ya hemos hablado en este programa y en el anterior, de alguna manera estás viendo eso, que te bloqueás y que no podés ajustarte bien a este nuevo panorama.
Entonces la clave en una nueva circunstancia como esta es la experiencia, y a las personas que me preguntabas antes que se ven algo bloqueadas, lo que intentamos llevarles es hacia el hacer, hacia el pasar por la experiencia de hacer las cosas con una nueva visión, ¿sí? Reducida, y hay que pasar por ahí para acostumbrarse. Recordando, pues la primera fase es de shock o desorientación, la segunda de duelo, y es la tercera cuando nos movilizamos. Y cuando cada paso que damos en cualquiera de nuestros ámbitos de nuestra vida, bueno, comenzamos a incorporar la nueva experiencia de hacer las cosas bien o mal, sea leer, sea escribir, sea pasear, sea viajar, y empezamos a normalizarlo, ¿sí? Que es básico, el normalizar nuestra nueva visión, nuestra nueva manera de relacionarnos con los demás. Normalizar algo, por ejemplo, como que tú vayas a un lugar de encuentro social, ¿sí?, y normalmente te saluden a ti porque tú no veas bien con quién te encuentras. Eso, al principio, puede resultar, pues eso, de shock, de desorientación, que voy a hacer ahora, pero luego se normaliza y nos parece natural que alguien nos salude sin que lo hayamos visto. Ahora que hablas de esto, Felipe, me permite conectar con una cosa que hablaremos en otro de los podcasts que tenemos en Mucho por Ver, en este programa educativo de DEMAE, impulsado por Novartis, que es el tema de buscar gente, asociaciones, entidades, centros, lo que sea, donde justamente está esta gente que tiene situaciones como las nuestras, para que nos permita ver que no estamos solos, ¿sí? Que hay más gente que atraviesa nuestra situación, y encontrar quizás ese punto de apoyo donde de manera mutua puedan intercambiar sensaciones, para que uno, como decía recién, no tenga esta impresión de soledad y de angustia de soy el único que no ve bien. Sí, efectivamente, en el podcast anterior hablábamos de esos factores o esas variables importantes, ¿no? Que es la propia personalidad, y que es también, como anunciabas tú ahora, un poco el soporte o el apoyo que llamamos social, familiar, amigos, etcétera, ¿sí? O profesionales también, ¿no? Sabemos que se torna básico el apoyarse en ellos. Lo que pasa que, claro, seguramente media también, como decimos, la personalidad de cada uno, claro, el carácter de cada uno. Fundamental. Y sabemos que cuando alguien es extrovertido es un buen factor favorecedor, que llamamos, ¿no? Cuando alguien es introvertido no ayuda. Cuando alguien, claro, es flexible, sí. Ayuda. Cuando alguien es rígido, evidentemente, por eso se da el trastorno adaptativo. Claro. Si somos muy rígidos, no habrá adaptación. Más allá de las características en sí que pueda tener un diagnóstico, después evidentemente tienen un peso importante los rasgos personales de cada uno y de cada una. Efectivamente, sí. Y de ello hablaremos, ¿no?, en algún podcast posterior. Qué es lo que ayuda y no ayuda en esos rasgos de personalidad. Qué es lo que ayuda, o definir como es un buen apoyo sociofamiliar. Qué es lo que ayuda también en un, como dices tú, en un entorno sociodemográfico, las asociaciones, los profesionales, etcétera, etcétera. En resumen, en este podcast de hoy hemos hablado de los síntomas diversos en ese conjunto de estado de ánimo depresivo o estado de ánimo con ansiedad, orientado, como decimos, al pasado, a la pérdida, o orientado al que va a pasar, ¿no?, que es la ansiedad, en el que anticipamos, ¿no? Nuestro cuerpo se anticipa cognitivamente, fisiológicamente también, ¿eh? Y bueno, y eso queríamos hacer, ¿no? Dibujar un poco ese mapa. Totalmente. Ese mapa que suele llevar a la inactividad y un poco también al abandono y al aislamiento, tal vez. Y entonces, bueno, pues en podcasts posteriores vamos a ver cómo no acabar llegando a eso, ¿no? Justamente. En un trastorno adaptativo, y si poder llevar adelante un ajuste, como decimos, psicosocial, que será funcional por un lado, que será psicológico y que será social. Aclararle a la gente, Felipe, que de ninguna manera nosotros estamos marcando la depresión o la ansiedad como puntos negativos de la situación de DEMAE. Es más, son situaciones absolutamente normalizadas para alguien que le dan una noticia de este tipo y que acaba de recibir el input que tiene que reajustarse a su vida. Con Felipe lo que estamos haciendo es definir, caracterizar, describir un poco lo que usted, que está escuchando el programa del otro lado, puede sentir, pero que de ninguna manera es una problemática irresoluble el atravesar un estado depresivo o ansioso.
Felipe. No, sí, permíteme. Además, particularizando en la DMAE, como decimos, la DMAE es de las enfermedades con resultado de pérdida visual, bueno, con más pronóstico, un mayor pronóstico para llevar adelante estos esfuerzos adaptativos que decimos, ¿no? Sí, a través del duelo, a través de estado anímico depresivo, a través de estado anímico con ansiedad, pero con un fin normalmente óptimo. Y que, como saben, iremos, como también dijo Felipe antes, dando en los próximos programas más características de cómo es el cuadro que se pinta, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, para una persona con DMAE. Felipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De nada, a ti una vez más. Vamos a seguir charlando con Felipe Yagüe, psicólogo especializado en baja visión y discapacidad visual. Muchísimas gracias por haber estado todos y todas del otro lado. En el micrófono los saluda Julián Bruscantini, que presenta, como saben, Mucho por Ver, el programa educativo de Novartis relacionado con la DMAE. Nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.